Bueno, pues dicho esto, gracias Miguel. Ahora vamos con las noticias, en materia de energía. ¿Qué tenemos, amigos? La mía es más breve que la que va a decir mi compañero Ignacio. Mire, a mí siempre me gusta buscar noticias que vayan en la línea de un mejor sector energético. Ahí en la revista Red de Energía, que aquí hemos mencionado, justamente se publicó un artículo en el día de ayer, hoy, en que Alemania pudiera llegar a tener, o sea, que toda su generación fuera en base a renovables, un 100%, aumentándola de lo que hoy en día es 303 gigawatts de potencia instalada, aumentándolo a 446. Eso es un estudio que se hizo y ellos pudieran lograr hacer eso. Es interesante ver la gran capacidad de energía en base a fuentes renovables, instalaciones en base a fuentes renovables que tienen, lo cual dan o arrojan luz de que es posible lograr abastecer toda la demanda de un país en base a tecnología solar, eólica y termosolar. O sea, eso es una noticia interesante. Eso quiere decir que sí se puede. Se pueden articular los mecanismos correspondientes para que el sistema se maneje con seguridad, pero al mismo tiempo salga muy, muy, muy económico la generación de energía en base a fuentes renovables como el sol, el viento y la parte termosolar, como aquí hemos dicho, en qué consiste este tipo de tecnología. Esto fue lo que se publicó recientemente, lo vi muy interesante y quería explicarlo aquí. Hay más detalles en el artículo, lo pueden acceder a leer quien tenga la posibilidad vía internet, pero es muy, muy, muy interesante que se haya podido armonizar las tecnologías y la regulación correspondiente para lograr eso. Bueno, Colón dice que siempre le gusta ofrecer las noticias que van, digamos que en pro de la mejora del sector. Le gusta dejarme a mí las que son negativas. No dije eso, no dije. Afecta mis índices de popularidad. Bueno, mira, ayer la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, la ADIE, emitió un comunicado vía una declaración de prensa de su vicepresidente ejecutivo, el licenciado Manuel Cabral, donde expresó su alta preocupación por los altos niveles de pérdidas que se están reflejando en las empresas distribuidoras de electricidad. Según el informe o según las declaraciones de este directivo de dicha entidad, pues los niveles de pérdida en comparación al periodo abril-junio del año pasado, en comparación del periodo abril-junio del presente año, se han incrementado en prácticamente 3.6%, 3.6 puntos porcentuales. Pasaron de un promedio consolidado de 29.8 a un promedio de 33.4 en dicho periodo. Él evidentemente señala que eso se ha debido en gran medida a los efectos que ha podido tener el tema de la pandemia respecto del suministro, algo con lo que, bueno, podemos compartir, pero no del todo, porque no podemos olvidar que del periodo abril-junio del año 2020 hubo una prohibición de suspensión del servicio eléctrico que pesó sobre las empresas distribuidoras de aquel momento y que evidentemente impulsó un crecimiento de los índices de pérdida que ellas reflejaban en ese momento. Por lo tanto, hoy en día, en el periodo abril-junio de 2021, aunque hay efectos relacionados a la desaceleración económica provocada por la pandemia, la prohibición de corte no existe. Así que la comparación sobre la base de ese término no resulta proporcional. Señala también que las empresas distribuidoras de electricidad todavía carecen de las inversiones que se deben hacer para tratar de que las pérdidas pues, puedan reducirse. Reitero, según este informe, ellos señalan que rondan un 33%. En ese incremento de un 3.6%, ellos reflejan el incremento que ha presentado, particularmente EDESTE, que pasó de un 44.5 de índice de pérdidas en el periodo abril-junio 2020 a un 50.7 en el periodo abril-junio de 2021. Eso quiere decir que
que básicamente hoy en día pierde más de la mitad de la energía que suministra. En el caso de Edesur, el incremento de pérdidas en ese periodo ha sido de 2.6%, pasando de un 23% en abril-junio 2020 a un 25.6% en el periodo abril-junio 2021. Y en el caso de Edenorte es donde menos se ha visto el índice de incremento de pérdidas, pasando de solamente un 1.5%, de 20.9% a un 22.4%. En cuanto a la deuda con los generadores, la ADIE manifiesta su satisfacción con el hecho de que el gobierno hoy en día se encuentra al día en el pago de la deuda por el suministro de la energía, aunque no dejamos de resaltar la preocupación que manifestaron, inclusive llegando a tildar a las empresas distribuidoras de electricidad como empresas inviables. El problema, mire, yo tengo una opinión muy particular sobre el manejo de las pérdidas. Y algo que tiene que entender cualquier directivo que esté manejando una distribuidora de aquí, de estas en República Dominicana, es que hay que trabajarlas. Las pérdidas no bajan solas, no bajan solamente diciéndole al cliente que pague. Tienen que trabajarlas. Hay que tener los técnicos, los supervisores en las calles. Tienen que tratar de tener el abastecimiento de materiales correspondientes para poder atender a tiempo los componentes técnicos estén haciendo su trabajo. O sea, hay que trabajarlas. Hay que tener saneada la base de datos completamente la distribuidora, trabajo que lo hemos visto, tú lo conoces, Ignacio. Y sobre la base de eso, porque esa es la gran diferencia hoy en día de Norte, quizás de las otras distribuidoras. Ellos lograron en algún momento sanear completamente su base de datos, tener todos sus puntos de medición identificados, absolutamente todos, y haciendo la labor correspondiente de seguimiento, pues lograron tratar de mantener los niveles lo más bajos posible. Y eso es a base de trabajo, planificación y trabajo. O sea, no hay otra forma. El que está dirigiendo una distribuidora hoy en día tiene que tener en cuenta que ahí lo que se va es a aplicar la planificación y la estrategia correspondiente para que eso funcione. No hay otra forma, no va a ser solo. Estamos conscientes de que el gobierno está consciente de esa realidad y así lo han manifestado. De hecho, hemos dicho aquí, han habido iniciativas para organizar las empresas distribuidoras de electricidad tendentes a la posible cesión de su administración al sector privado. Es decir, que es una preocupación en la que el gobierno no se ha quedado solamente en las tradicionales medidas, sino que ha pensado incluso un poquito más allá y esperemos que con éxito pueda llevar a cabo sus planes para lograr una reducción de pérdidas que sea real y oportuna, real y efectiva, y que el gobierno tenga que dejar de subsidiar las distribuidoras con el alto impacto que eso tiene respecto de los demás gastos sociales a los que el gobierno podría hacerle frente con ese dinero que destina anualmente al subsidio eléctrico. Pasamos a Luis a ver si nos puede decir las noticias, las novedades en materia de combustibles. Bueno, sí, la principal novedad, noticia que tenemos es que el Estado Dominicano compró el porcentaje de participación que tenía PDVSA, Venezuela, PDV Venezuela, en la refinería dominicana de petróleo, que era un 49%. Esto es muy importante que los dominicanos lo sepamos porque desde hace ya un buen tiempo la refinería era un 51% del Estado Dominicano y un 49% de Venezuela a través de esta empresa estatal de Venezuela. Ya no, ya es 100% capital, digamos, dominicano. El Estado la compró, o sea, la controlamos nuevamente, la refinería dominicana de petróleo. ¿Cómo se ha dado esta operación? Pues bueno, PDVSA y el Estado de Venezuela adeudaba dinero en bonos a una empresa llamada PATSA, que es una empresa filial del grupo RISEC, y pues esta empresa pues buscó la manera de poder moverse con esta deuda que tenía Venezuela pues con ella. ¿Y qué hizo? Pues dijo, te compro las acciones que tienes en Refinería Dominicana de Petróleo, PDVSA, ¿verdad? Ya ahí con esto, pues tú no me debes y yo lo paso al Estado Dominicano, el Estado Dominicano me paga a mí. Y el Estado Dominicano me paga en efectivo o me paga en bonos. Y así pues transcurrió esta operación. Algo muy bueno, muy positivo es que nosotros compramos
esta participación a un precio más bajo que lo que pagó Venezuela para comprar esas participaciones cuando se convirtió pues en accionista de Refinería Dominicana de Petróleo. O sea que fue ventajosa. Y algo muy importante es que esta operación era necesaria. ¿Por qué? Porque por las sanciones que pesaban sobre Venezuela, sanciones de los Estados Unidos, digamos una especie de embargo si se quiere, la refinería estaba muy maniatada de poder hacer muchas cosas que repercutían económicamente, desde poder pues renegociar con reaseguradoras extranjeras importantes, incluso hasta hacer asambleas le era bastante complicado porque habían restricciones para reunirse con socios venezolanos y así pues varias limitaciones que tenían una repercusión importante en el negocio y estaban pues impactando en la operatividad e incluso en lo que devengaba el Estado Dominicano hasta que transcurría esta situación de Venezuela. Esta situación de Venezuela no sabemos cuándo va a detenerse esta relación o este embargo que le tienen los Estados Unidos. Tampoco sabemos cuándo se va a detener. O sea que fue una operación muy buena. ¿Por qué? Porque por un lado Venezuela pues está recibiendo, pues está saliendo de deuda que tenía. El Estado Dominicano está adquiriendo nuevamente el 100% de la Refinería Dominicana de Petróleo, algo que nos ayuda mucho para seguir ampliando rangos de negocio internacionalmente, y lo compró a un precio mejor que el que había comprado Venezuela en un momento. O sea que bien, aplaudimos esta operación de parte del Estado Dominicano, que bueno, la Refinería Dominicana 100% dominicana nuevamente. Así que bueno, hasta aquí, lamentablemente, con tantas cosas que sí teníamos, pero ya tenemos que terminar por la hora. Hasta aquí su programa Energía, Combustibles y Más. Así nos despedimos. Nos vemos el próximo martes, si Dios nos lo permite. Muchas gracias por su sintonía. Consumidores de actores